En el episodio de hoy comentaremos con ustedes, primero, lo que ha ocurrido en la actualidad, segundo, lo que está por venir en la agenda, nuestro posicionamiento en las carteras y también, como siempre, intentaremos afirmar o desmentir algún mito. No dejen de suscribirse en referentesdeinversión.es. Como siempre, me acompaña Rosa Duce, nuestra Chief Investment Officer en España. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Pues la verdad que muy bien, muy entretenida con el mercado. Contexto. Bastante mejor el mes de mayo y estos inicios de junio, bastante mejor de lo que pasamos en marzo y en abril. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta recuperación tan rápida cuando en el fondo parece que la película sigue siendo parecida? Sí, de verdad es justo eso. La película sigue siendo parecida, pero parece que nos vamos agarrando, ¿no?, a los momentos así más positivos y los extendemos en el tiempo pese a la incertidumbre. Yo creo que, sobre todo en el mes de mayo, ha incidido mucho todo lo que tiene que ver con el preacuerdo comercial, primero con el Reino Unido y luego con China. Es verdad que es un acuerdo que todos sabemos que es muy endeble y que la historia nos dice que ya la primera vez hubo un acuerdo y costó mucho luego cerrar, hasta 20 meses cerrarlo definitivo, pero el mercado lo que ha cogido con cierta ilusión es, bueno, pues que hay voluntad de negociar y que esa fecha del 9 de julio, aunque queda ya cada vez más cerca, pero interpretan que hay tiempo para llegar a acuerdos, ¿no? Y quizá también que en un ámbito o en un plano donde hayan aranceles o haya fricciones comerciales, que obviamente es peor que haya aranceles, aunque sean negociados, que no los haya. Pero sobre todo que la probabilidad de ir a un escenario tan duro que nos terminase originando una recesión, eso a día de hoy sí que está cotizando pues muy por debajo de los primeras semanas de marzo, ¿verdad? Sí, yo creo que las caídas iniciales que vimos sobre todo en marzo y cuando llegó el famoso Día de la Liberación eran reflejo de esos miedos a que tanto arancel terminaran por frenar, ¿no?, el crecimiento mundial, porque no nos tenemos que olvidar que es que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la primera presidencia de Trump realmente el mundo iba justo a lo contrario, a cada vez menos aranceles. Es verdad que la economía mundial ha cambiado mucho, que han aparecido muchísimos más competidores, que cada vez hay más potencia en los países asiáticos, pero es verdad que rompía con algo que veníamos estando acostumbrados. Entonces, claro, que de pronto te aparezcan estos aranceles tan elevados, pues era como vamos a una recesión fijo porque el mundo ya no está preparado para aranceles, ¿no? Y esto se ha ido disipando en el tiempo, como dices. Podríamos ir a un escenario, podríamos bautizarlo como aranceles, sí, pero manejables. Aranceles sí, pero manejables, siempre que finalmente sean manejables. Claro, aquí está la clave. Yo creo que la mayor parte de las estimaciones apuntan a que, la verdad, que el arancel medio de Estados Unidos era, antes de todo esto, relativamente bajo, porque estaba como en torno al 3,5%, ¿no? De todo lo que llega a Estados Unidos, la media de arancelaria es en torno al 3,5%. Asumiendo que ese 10% de base se va a quedar y que habrá negociaciones entre unos países y otros, lo que más o menos estima casi todos los analistas es que el arancel medio de las importaciones americanas se quede en torno al 13-14%, que evidentemente es mucho más de lo que había, pero no estamos hablando ni de los 45, ni de los 145, ni de los 50, o sea, estamos hablando de cosas razonables. Y además hemos metido otra cosa en la conversación. Siempre decíamos, oye, estamos viendo una pata que es la política comercial, que pues un poquito más agria, y el mercado también tenía un poquito la esperanza de decir, oye, después de la pata comercial que es agria, puede venir la pata fiscal que es más dulce, porque bueno, pues al final Trump, otra de las cosas que llevaba es pues rebajas de impuestos importantes, gasto público, etcétera. Hemos visto ya las primeras votaciones y pasar las primeras piezas de legislación por el Congreso. Yo creo que a nuestros inversores les podría interesar un comentario de lo que ha pasado y por el Congreso y qué implicaría, ¿no? Bueno, realmente, efectivamente, como dices, nos hemos tragado la parte más agria y ahora se supone que viene la parte amable, ¿no?, de la política de Donald Trump. Lo que pasa que es verdad que es una pata de más rebajas fiscales, más impulso fiscal, más déficit, claro. Esa es la pata que no gusta tanto al mercado y que se está traduciendo en mucha volatilidad, porque estamos viendo que las bolsas se están recuperando. Pero en los mercados de bonos hay muchísima volatilidad, precisamente porque lo que interpretan es que cada vez los países tienen más deuda, porque las promesas fiscales en Europa, el paquete fiscal en Alemania, el paquete de seguridad y defensa en Europa, todas estas medidas fiscales de Donald Trump, pues al final es más deuda a nivel mundial y se está reflejando, ¿no? Hemos pasado a la primera se ha aprobado solo con un escaño el paquete, la famosa ley de reconciliación presupuestaria. Ahora falta pasar por el Senado. La administración Trump quiere
que pase antes del 4 de julio. Sabemos que es una administración que le gusta mucho las fechas emblemáticas. Y lo que sí que también hemos visto, pues como efectivamente las agencias de rating, la única que quedaba agencia que tenía calificación máxima para Estados Unidos, para la deuda de Estados Unidos, pues la ha rebajado. O sea que esto tiene coste. ¿Te parece? Parece un poco contradictorio al final lo que decimos, porque acabamos de decir más déficit es más deuda. Más deuda, el mercado de bonos lo interpreta como más tipos. Claro. En el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo lo que estamos hablando claramente es de un escenario de que sigan las bajadas de tipos de interés, y en el caso de Estados Unidos, más que sigan, que se reanuden. ¿Cómo casa esto? Bueno, casa porque veníamos de unas curvas de tipos que, como sabes, estaban justo al contrario, con pendiente negativa, ¿no? Los tramos más largos tenían tipos más bajos que los tramos más cortos. Desde que los bancos centrales han empezado a bajar los tipos, la parte más corta de la curva se ha ido rebajando. Y claro, todas las tensiones, toda la deuda. Al final yo no creo que nadie cuestione que Estados Unidos va a ser capaz de pagar su deuda. El problema es que el inversor le va a exigir tipos más altos, sobre todo en los plazos más largos, que es lo que tiene sentido. Es importante remarcar esto, porque luego cuando vamos a contarles a nuestros inversores, y ahora hablaremos de estrategia, no me quiero anticipar, parece que estamos entrando en disonancia, ¿no? Y es importante remarcar que los tipos de corto plazo se mueven por unos parámetros y los tipos de largo plazo se mueven por otros parámetros, y que la relación entre esas dos cosas se llama pendiente, y que al final lo que estamos viendo es cómo las curvas están ganando pendientes, y eso implica cosas a la hora de invertir en renta fija y a la hora de tomar posiciones en divisa. Y Europa, sin embargo, parece que sigue con su caminito, ¿no? DAX otra vez en máximos históricos, Europa en su conjunto pues también o muy cerquita en función del índice que mires. Bueno, estamos acertando con esa sobreponderación activos europeos. Sí, lo que pasa que es verdad que en Europa también hay mucha incertidumbre. Parece que todo se recoge en Estados Unidos, pero en Europa nuestra primer duda ahora mismo es qué va a pasar con los aranceles, porque recuerda que de mayo la administración Trump ha subido los aranceles del 25 al 50, los recíprocos, y nos ha dado plazo hasta el 9 de julio. Por tanto, Europa tiene prisa por negociar. Y es verdad que negociar en Europa es más complicado porque la política exterior es común, pero hay 27 países. Entonces, claro, 28, ¿no? Son muchos países para ponerse a negociar la política exterior. ¿Otro día rojo en el calendario? Otro día rojo en el calendario. Así que no sé, yo creo que tenemos un mundo, como bien dices, en el que la probabilidad de recesión es cada vez menor, pero también es verdad que sigue habiendo muchas dudas. Hay dudas sobre esta política fiscal americana, si van a conseguir pasar en el Congreso al final, en el Senado no. Hay dudas sobre los aranceles, llegar antes del día 9 de julio, no sé, todavía estamos en un momento complicado. Pues ya hemos puesto una fecha para adelante, día rojo en el calendario, y hemos repasado el pasado. Seguramente sea más interesante empezar a hablar del futuro. Agenda de junio. ¿Qué ves en la agenda para este mes de junio? Pues lo hablábamos, ¿no? En Estados Unidos tenemos cosas en la agenda más política, a lo mejor, ¿no? Que es el tema de aprobar la famosa ley fiscal en el Senado. Luego hemos tenido un amago judicial, que lo hablabas al principio, ¿no? Porque el Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos dijo, ¿no?, que los aranceles aprobados por la administración Trump no eran legales porque se habían aprobado bajo una ley de emergencia que no podía ser. Esto se ha quedado parado por el Tribunal de Apelación, pero no se ha parado infinitamente. O sea, realmente esto le va a obligar a la administración americana a buscar otras formas de aprobar estos aranceles. Por supuesto, el 9 de julio, esta es la fecha clave. Tenemos reuniones de bancos centrales, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Tenemos varias reuniones. Y luego tenemos, como siempre, los datos. Los datos son lo más importante porque los datos económicos, lo que nos dicen a día de hoy es que por mucho que las encuestas de confianza ahora ya sí que están dando un señal mixta, porque las de industria siguen dando más flojas, pero las de consumidor americano han mejorado, los datos reales siguen siendo razonablemente buenos. Entonces yo creo que los datos realmente de actividad real, las ventas minoristas, la producción industrial, este tipo de cosas van a seguir estando muy, muy pendientes en la agenda. Y ya no para junio, pero bueno, anticipándome un poquito al siguiente episodio, beneficios de empresas ya en julio. Ya en julio. Pero ya con un trimestre complicado encima de la mesa, vamos a empezar a ver, ¿no? De momento el mercado sí está metiendo entre un 3-4% de beneficios para el año en función de qué índice miras, pero va a ser importante también porque al final no olvidemos, las bolsas no deja de ser otra cosa más que poner en valor o poner en precio el valor de las empresas, y el valor de las empresas pues depende mucho del beneficio. Ahí
Otra clave importante. Sí, importante y además complicada, porque el primer trimestre fue un trimestre atípico, porque vimos cómo lo que hicieron las empresas, ¿no?, y los consumidores anticipar compras. Entonces vimos datos de crecimiento en Estados Unidos más bajos de lo esperado, incluso negativos, porque compraron mucho fuera. Claro, el segundo trimestre ya los aranceles están. Con lo cual, porque ese 10% de base ya ha aparecido, y los del aluminio y el acero, y los de los automóviles. Entonces vamos a ver cómo funciona el crecimiento y, por tanto, no solamente cómo cierra ese trimestre y, por tanto, cómo ha sido el impacto en las empresas, en los beneficios empresariales, sino también de cara a final de año, qué expectativas tienen las empresas. Porque esto quizás es lo más complicado, es cómo predices el futuro si no sabes el marco económico y financiero en el que te vas a mover. Y un crecimiento suficientemente bajo como para que sigamos apostando por otras 3-4 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y que los tipos en Europa se nos puedan ir al 1,75 o al 1,50, con lo cual suficientemente bajo como para que los bancos centrales sigan haciendo lo que en el fondo los mercados esperan de ellos, que es que vayan hacia una política monetaria más acomodaticia o que pueda favorecer la actividad en ese entorno de crecimiento bajo. Sí, yo creo que este año puede ser probablemente el año más difícil para nivel empresarial y económico, porque juegas con muchos factores que no conoces, pero teniendo en cuenta la cantidad de rebajas de tipos que llevamos acumuladas y que pueden seguir llegando, teniendo en cuenta esos programas fiscales que hemos hablado antes, la economía debe empezar a repuntar de cara a final de año, sobre todo 2026-2027. El paquete fiscal alemán es tan grande que probablemente va a hacer que la economía alemana florezca. Y como es un paquete de inversión, puede florecer a medio y largo plazo. Y si Alemania termina tirando, el resto de Europa va a ir detrás. Entonces yo creo que los beneficios van a mejorar. No nos olvidemos, Europa estamos viendo crecimientos cerca, ligeramente por debajo del 1,4, y eso a pesar de que Alemania está unas poquitas décimas en previsión por encima del 0. Sí, sí. Corrígeme que el experto eres tú, pero estamos hablando de 3-4 décimas de crecimiento este año. Este año, desde luego, un crecimiento bajo. El año 2026-27 es cuando deberían de impactar toda esa apuesta por la inversión público-privada en Alemania, con todas esas medidas tanto en seguridad y defensa como también en infraestructuras. No nos olvidemos que ahí hay una gran inversión en infraestructuras que debería permitir que la economía alemana tire con fuerza. Perfecto. Claves para el inversor. ¿Hablamos de carteras? Hablamos de carteras. Yo creo que está la cosa complicada, pero y el mercado ha subido mucho, así que no sé, ¿cómo crees tú que ha cambiado nuestra estrategia? Bueno, nuestra estrategia sigue siendo, en la medida en la que tengamos que seguir saltando vallas y días marcados en el calendario, nuestra estrategia sigue siendo cauta, y a pesar de ello, la recuperación de las rentabilidades pues ha sido muy evidente y estamos pues ya muy bien con respecto a lo que pensábamos en marzo-abril. Si me permites que te hable con total sinceridad, más de lo que yo habría apostado en marzo-abril, que estaríamos al arranque de junio. Pero creo que eso no es algo que nos tenga que hacer dejar de ser cautelosos. Lo seguimos siendo. De hecho, tenemos una ligera infraponderación en renta variable y seguimos apostando más por los activos europeos que por los americanos, por lo menos hasta que veamos cómo se va aclarando la cosa. Esta estrategia de, más que reducir drásticamente el riesgo, posicionarlo de forma más selectiva en aquellos lugares donde pensábamos que iba a haber menos problemas, nos ha funcionado muy bien. De hecho, nos hemos podido recuperar siguiendo una posición de cautela, y creo que debemos mantenerla en la medida en la que sigamos teniendo estos días señaladitos, ¿no? Me quedo con ¿Y por sectores? Seguimos igual, yo creo. Por sectores, seguimos parecido. Seguimos prefiriendo sectores con un corte más cíclico, especialmente en Europa, que van a seguir capitalizando estos planes de inversión, no solo el de infraestructuras que comentabas y de eficiencia en Alemania, sino también en los paquetes de defensa. Pensamos que los sectores más vinculados a financiero, incluso a farma, incluso a industria, van a seguir haciéndolo bien. Tenemos una posición, digamos, más neutral con la tecnología de lo que tuvimos cuando alcanzó esos absolutos máximos de valoración a principios finales y principios de este año, que empezamos a ser un poquito más cautos. Creemos que hay que seguir manteniendo una cartera más diversificada de lo que teníamos en el año 23 y 24, donde tener Estados Unidos y tecnología era básicamente suficiente para batir a cualquier mercado, pero sí es cierto que esa cautela por las valoraciones tan excesivas está un poquito más muteada y volvemos a ver oportunidades para ir retomando posición en tecnología, pero creo que la estrella sigue siendo esos sectores más cíclicos y de momento en Europa, pero ya tenemos una posición más balanceada de la que teníamos hace un mes. Y si me voy a renta fija, somos muy cautelosos
con la deuda americana, esta tendencia al empinamiento de las curvas, además con un dólar que seguimos pensando que tendría motivos para depreciarse, a pesar del mini rally que hemos visto de 1,18 a 1,12, seguimos pensando que el dólar tiene motivos para estar más flojo en este ciclo de lo que ha estado en el ciclo anterior, con lo cual unimos dos cosas, muy cautos en deuda americana y apostamos, por lo tanto, por activos de alta calidad en Europa, tanto en soberanos como en créditos, aunque sí es cierto que en la medida en que vemos estas curvas empinando, con las duraciones pues somos prudentes, más bien en la banda de los 3 años y medio y no tanto en los 4 años y medio que habíamos llegado a ver, estamos más cautitos. En julio, en función de cómo haya pasado este mes, pues ya veremos, pero por el momento recomendamos a nuestros inversores que pues seamos selectivos y vayamos haciendo ajustes finos. Sí te digo una cosa, aunque a día de hoy no tengamos elementos para pensar que tengamos que entrar en una tendencia agresivamente al alza y por tanto volver a hacer una doble apuesta por los mercados de renta variable, lo que sí te digo que tenemos muy claro es que los mínimos de este mini mercado bajista los tenemos bastante testeados y no sé si se van a repetir o no, porque eso es sacar la bola de cristal, pero sí tenemos relativamente claro que movimientos de caída pronunciado los leeríamos clarísimamente como oportunidades de compra. Sí, eso que realmente no hay que salir corriendo, sino efectivamente mantenerse invertido, que nos lo ha demostrado efectivamente el tiempo, que el mercado ha recuperado, y no entrar en pánico, y si el mercado vuelve a caer, pues efectivamente incluso es oportunidad de comprar, ¿no? Correcto. Y además veo que me enseñas el capote para que pasemos directamente a esta mini sección que empezamos en el episodio anterior de cazadores de mitos, ¿no? Contrastar cosas que el mercado, los inversores, pues tienen muy metida en su conversación diaria y que a veces se cumple, a veces no y a veces no tanto. Y este mes te propongo que hablemos de aquello de que la renta variable a largo plazo siempre sube. ¿Verdad o mentira? Pues depende. Como siempre. Como siempre. Es verdad si tú miras índices grandes, ¿no? Tú miras índices y miras una serie histórica larga de un índice muy bien diversificado. En general, los índices grandes sí que lo suelen hacer bien, pero siempre hay un pero. Cuando vas bajando, el índice es más pequeño, ya es un sector, ya es una acción, ya la cosa cambia, ¿eh? O sea, la cosa cambia. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que vamos a proyectar alguna infografía. Cuanto más grande, mejor. Es decir, si miras la bolsa global, sí. Siguiente pasito, empezar a mirar índices. Aquí ya empiezas a tener cosas que sí. Ya no todos igual. Muchos sí, pero ya empiezas a ver alguna cosa que no te funciona tan bien. Ejemplos que todo el mundo conocerá. El índice japonés, la bolsa japonesa, que volvió a hacer máximos históricos, creo el año pasado, pero llevaba 30 años por debajo de sus máximos históricos, o no nos vayamos tan lejos. El IBEX, evidentemente sin dividendos, hablo solamente del índice, pero si me ciño al índice, los máximos históricos son del 2007 y aún no hemos llegado ahí. Estuvo muy cerquita de los 16.000 puntos de encierre, creo que en intradía incluso superamos los 16 y ahora estamos en torno a 14.500, con lo cual nos queda un empujoncito todavía. Bueno, con lo cual, índices ya regular. Sectores. ¿Qué me dices de los sectores? Pues pasa exactamente lo mismo. Probablemente la explicación de que el IBEX no haya recuperado todo lo que ha recuperado a lo mejor otros sectores, otros índices más diversificados, es que en el índice, en el IBEX, en los sectores, hay unos sectores que pesan mucho y otros tanto. Como los sectores van cambiando, claro, ese es el de la clave. Entonces, los sectores van cambiando y si estás muy diversificado en un sector que a lo mejor ha sido muy potente en una época y en otra no, pues te quedas atrás. Y es muy bonito que cambien, porque en el fondo nos da la razón de que las bolsas no en tiempo real, pero sí son un reflejo de lo que está pasando en la economía que los soporta. Y has tenido épocas, pues por ir a lo más llamativo, 80s y 90s, donde la economía mundial era muy financiera y tenías ahí a los bancos muy arriba, has tenido otras décadas donde ha sido la energía, has tenido otras décadas donde han sido las telecomunicaciones, has tenido otras décadas donde ha sido la tecnología, con lo cual si vas a mirar esas décadas, ves como sectores, nunca desaparecen los sectores, pero sí tienen pesos relativos pero muy grandes. Un reflejo de la economía, ¿no? En los años 70, acuérdate, con la época de la crisis del petróleo, las petroleras en Estados Unidos eran las grandes, las que más peso tenían en el índice americano, y ahora, sin embargo, hablamos de los magníficos 7 y no tienen nada que ver con el petróleo, ¿no? Luego los bancos, ahora ha sido la tecnología. Pero los sectores nunca desaparecen, obviamente, pero sí. Y si nos bajamos a las compañías,
Bueno, ahí ya sí que tienes, si ves una serie larga, ¿no? De lo que ha hecho el Standard & Poor's y lo que son las principales compañías, el cambio es abismal. Es que hay algunas que incluso prácticamente han desaparecido o quebraron y han rebrotado, ¿no? O que ahora son pequeñitas, yo qué sé. La gran compañía de telecomunicaciones norteamericana, AT&T, fue la reina del S&P muchísimos años, o los grandes bancos, Citi también fue number one. Ahora estamos hablando de una compañía que es Nvidia, junto con Apple, pero Nvidia hace unos pocos años, pues era una empresa que hacía componentes de ordenador básicamente para videojuegos, y ahora de repente te encuentras con que es una historia. Con lo cual, si te vas a compañías, ya directamente sí que encuentras cosas que directamente desaparecen o cosas que eran realmente inmensas y ahora están en media tabla o incluso a la cola. Compañías, lo que pasa que su peso en el índice, o sea, no quiere decir que sean peores compañías, simplemente que lo que dice, la economía ha evolucionado y el peso en el índice cambia a otras. Kodak fue una de las grandes compañías del índice americano, Kodak, que a día de hoy y está empezando otra vez después de que ahora está volviendo a empezar, pero claro, el peso tiene pinta de que vaya a ser no va a ser lo que tenía un top con lo cual, ¿verdad o mentira? Pues depende de lo que le llames renta variable. Si me hablas del tipo de activo lo más diversificado posible, lo más grande posible, reflejar el capital de las compañías en la economía global, te diría que sí, que claramente sí. Cuanto más me acortas el foco, más mentiras se va haciendo. Mantener pérdidas ilimitadamente en una compañía porque fue muy grande no te da absolutamente ninguna información, ni en absoluto ninguna garantía de éxito. Así que, mito contrastado. Mito contrastado, y además nos vale también para también justificar lo que siempre decimos, ¿no? Que cuanto más diversificado, mejor. Porque así evitas, ¿no?, ese sesgo compañía o ese sesgo de un determinado sector. Efectivamente. En un índice a largo plazo vas a detectar automáticamente compañías muy pequeñitas que se hacen grandes, compañías muy grandes que se hacen pequeñitas, y lo vas a hacer en base diaria. Efectivamente. Entonces, la diversificación vuelve a ser un poco la clave de la inversión. Pues fantástico. ¿Qué más me queda que agradecerte? Igualmente, siempre es un placer estar aquí cada mes. Si les ha gustado este contenido y todo lo que está por venir, no dejen de suscribirse en referentesdeinversión.es.